Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un segundo ejercicio de programación para que vayamos poniendo en práctica todo lo que hemos estado trabajando a lo largo del curso y sobre todo para que vayamos viendo también cómo aplicar los últimos temas que hemos estado trabajando que están relacionados con las excepciones y el manejo de errores. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el siguiente ejercicio. Dice, diseñar un programa que almacene una base de datos con 8 estudiantes en un diccionario. Cada estudiante debe tener por clave su nombre y por valor una lista con todas sus notas. El programa debe permitir las siguientes opciones. La primera opción es que se pueda consultar las notas y calcular el promedio del estudiante pasándole el nombre. La segunda opción es ingresar un nuevo estudiante y sus notas a la base de datos. La tercera opción es eliminar al estudiante de la base de datos. Y la cuarta opción es salir del programa y finalizar. ¿Ok? El programa debe estar diseñado de tal manera que no genere errores por consultar estudiantes que no hay o por elegir una opción incorrecta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es como una especie de sistema académico, podríamos pensar que es como un sistema académico, ¿verdad? Donde un profesor tiene sus estudiantes con sus notas, entonces a lo mejor el profesor quiere saber cuáles son las notas de su estudiante, quiere ingresar más ingresantes, o sea, más estudiantes a su asignatura, quiere a lo mejor sacar a algún estudiante o simplemente quiere cerrar el programa con la opción de salir. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos a programar, ¿sí? Vamos a ponerle un título a nuestro programa, supongamos que es Sistema Académico. ¿Sí? Un programa que se llame Sistema Académico. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que partir almacenando ya por defecto una base de datos, ¿ok? Que tenga 8 estudiantes. Entonces, aquí yo ya creé antes una base de datos para no ocupar tiempo creándola ahora. Fíjense aquí, yo metí 8 estudiantes, ¿sí? 8 estudiantes, donde están aquí por clave su nombre y por valor una lista con sus notas. Son 3 notas por cada estudiante, ¿ok? Obviamente ustedes lo pueden modificar y pueden ponerle más o menos notas, ¿sí? Y eso lo guardé en un diccionario que se llama base de datos, ¿sí? O podemos ponerle base de datos, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, la idea ahora es presentarle al usuario, al profesor, ¿verdad? Un menú con estas 4 opciones, ¿sí? E ir programando cada una, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí un título que diga menú de opciones. Y vamos a mostrarle las 4 opciones, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí print, vamos a poner aquí uno. La opción uno es consultar estudiantes, ¿verdad? Consultar notas y promedio. Consultar notas y promedios. Bien. La opción 2 es ingresar nuevos estudiantes a la base de datos. Ingresar nuevos estudiantes a la base de datos. La opción 3 es quitar o eliminar estudiantes de la base de datos, ¿sí? Y la última opción es salir, ¿verdad? Salir o finalizar, como ustedes lo quieran ver. Bien, ahí tenemos entonces las 4 opciones y bueno, obviamente tenemos que guardar la opción del profesor en una variable que se llame opción. Vamos a poner aquí input y con eso el profesor va a poder poner su opción y nosotros tenemos que ir haciendo cada una de las cosas que el profesor quiera. ¿Sí? Entonces, la primera opción es consultar notas y promedios. ¿Ok? Entonces aquí, como esto es un menú de opciones, podemos usar la sentencia match con la variable opción. Entonces, que en caso de que el usuario ponga la opción uno, significa que quiere consultar las notas y promedios del estudiante. Entonces, tenemos que preguntarle aquí qué estudiante quiere revisar. ¿Ok? Entonces, vamos a poner una variable que se llame nombre, donde vamos a pedirle el nombre del usuario, ¿verdad? Ingrese el nombre del estudiante, ¿cierto? Aquí el profesor nos va a pasar el nombre del estudiante y nosotros tenemos que mostrarle sus notas y su promedio. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos el nombre del estudiante, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner print, un fstring, vamos a poner notas. ¿Y cuáles son las notas? Bueno, aquí en la base de datos tenemos que acceder a las notas del estudiante. Como esto es un diccionario, básicamente ponemos aquí base de datos, ¿verdad? Base de datos. Y entre corchetes ponemos la clave que es el nombre del estudiante. Eso nos va a generar inmediatamente las notas.
una lista con las notas. Y ahora necesitamos el promedio. Vamos a calcular primero el promedio. El promedio es sumar todas las notas del estudiante que están dadas por esta lista de acá, suma de base de datos, y tenemos que dividirlo por el total que lo podemos calcular con len. ¿Sí? Vamos a redondear esto con dos decimales. Ok, ponemos 2. Y ahora sí, le mostramos su promedio. Entonces usamos un f-string que diga promedio igual, y aquí mostramos la variable promedio. Y así de sencillo, de esa manera, así de fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando la posibilidad de que el profesor ponga el nombre de su estudiante y nosotros le vamos a mostrar las notas y le vamos a mostrar el promedio que tiene ese estudiante. ¿Te fijas? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Fíjense que aquí en nuestra base de datos tenemos varios estudiantes: Javier, Carla, Pedro, Felipe, Arlet, Cristina, Javiera, y me puse yo al final, ¿sí? Con puros 7. Ya, vamos a hacer correr este programa y acá está. Ya, ¿qué opciones quiero? Ya, voy a poner opción uno. Quiero consultar las notas y promedios de un estudiante. ¿De qué estudiante? A ver, busquemos aquí en nuestra base, por ejemplo, aquí las notas de Felipe. Aquí está Felipe. Entonces aquí yo quiero saber qué notas y qué promedio tiene Felipe. Pongo Felipe y acá está. ¿Te fijas? Ahí me dice las notas que tiene Felipe y cuál es su promedio. En este caso, Felipe tiene notas 5, 6, 4, 5 y 6, 7 y su promedio sería un 5, 6. ¿Se dan cuenta? Quiero buscar otro estudiante. Pongo opción uno y ahora quiero poner las notas, por ejemplo, de Javiera. Entonces aquí pongo Javiera y esto me dice cuáles son las notas de Javiera y cuál es su promedio. ¿Se fijan? Entonces la opción uno la tenemos funcionando bastante bien. Vamos ahora a la opción 2. La opción 2 nos permite ingresar nuevos estudiantes. Entonces vamos a poner aquí, caso 2. Si queremos ingresar nuevos estudiantes al diccionario, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir la clave y el valor. La clave es el nombre del estudiante y el valor son sus notas. Entonces vamos a poner aquí el nombre, input. Vamos a poner aquí un mensaje que diga ingrese el nombre de su nuevo estudiante. Y vamos a pedir las notas. Las notas tenemos que guardarla en una lista. Entonces voy a poner aquí lista notas. La vamos a inicializar vacía porque ahora vamos a ir pidiéndole al usuario que meta las notas y las vamos guardando en esta lista, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con un for, ¿sí? Como son 3 notas, vamos a poner aquí un for de 1 a 4. Recuerden que siempre llega hasta uno antes, ¿ok? Entonces le vamos a pedir que ingrese la nota y nosotros la guardamos en la lista. Entonces nota, esto puede ser un número decimal, ¿verdad? Entonces lo admitimos como float y aquí ponemos ingrese la nota. Y ahora esa nota la metemos en la lista. Entonces ponemos lista notas punto append y aquí ponemos nota. Y con eso inmediatamente, ¿verdad? Ya hemos ingresado las notas a la lista. Entonces fíjate, ya tenemos la clave, que es el nombre, y el valor, que es la lista de notas. Por lo tanto, ahora simplemente lo que nos resta es ponerlo en nuestro sistema. Entonces ponemos base de datos, entre corchetes ponemos el nombre del estudiante y eso lo igualamos a la lista de notas. Entonces, con eso ya hemos ingresado el estudiante a nuestro diccionario, ¿verdad? Recuerden pues, que para ingresar un estudiante a un diccionario, ustedes tienen que poner el nombre de su diccionario, entre corchetes, el nombre de la clave y lo igualan al valor. Y con eso, así de sencillo, ingresan valores a un diccionario, ¿sí? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ingresar nuevos estudiantes. Entonces, antes de hacer eso, voy a hacer una pequeña modificación acá. A ver, esto lo voy a poner aquí y esto lo voy a meter dentro de un while. ¿Ya? Para que aquí estas opciones como que me permita ir repitiendo las opciones hasta que yo quiera terminar, ¿ok? Porque si no, el programa finaliza al tiro, ¿verdad? Y dentro de un while esto me va a permitir que yo lo vaya repitiendo, ¿ok? Entonces, vamos a venir a nuestro programa. Ya, quiero ingresar nuevos estudiantes, entonces aquí pongo la opción 2. Me pide que ingrese el nombre de nuestros estudiantes. Fíjate, aquí está nuestra base de datos, ¿ok? Tenemos a los estudiantes que están aquí. Javier, Carla, Pedro, Felipe, Arlet, Cristina, Javier y Jordan. Voy a ingresar una nueva estudiante que se llame, por ejemplo, Natalia. Y sus notas van a ser un 5,6, un 6,7 y un 3,4. Listo. Ingresé a este nuevo estudiante, entonces ahora me vuelve a mostrar el menú. Vamos a revisar a este estudiante, ¿sí? Entonces vamos a consultar sus notas y promedios. Ponemos la opción uno y ponemos a Natalia. Entonces fíjate, aquí está.
¿Se fijan? Ahí están las notas de Natalia y su promedio. ¿Se dan cuenta que lo pudimos ingresar a nuestra base de datos? Porque antes no estaba Natalia. Si yo antes hubiese puesto Natalia, me iba a dar error, porque no estaba, ¿verdad? Pero ahora sí, como ya lo ingresamos, lo podemos preguntar. ¿Sí? Así que la opción 2 está funcionando. La opción 3 nos permite eliminar estudiantes de la base de datos. Entonces, vamos a poner aquí el caso 3, ¿verdad? Tenemos que eliminar un estudiante. Para eliminarlo, lo único que necesitamos saber es la clave, que es el nombre. Entonces, vamos a poner aquí una variable que se llame nombre y le vamos a poner ingrese el nombre del estudiante que desea quitar de su base de datos. ¿Sí? Y ahora nosotros lo quitamos. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, muy fácil, usamos del, ponemos el nombre, ¿verdad? Del diccionario y entre corchetes le pasamos la clave que queremos eliminar. Y así de sencillo se elimina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si funciona esa opción. Ya, aquí quiero la opción 3. ¿A quién quiero eliminar? Por ejemplo, me voy a eliminar yo. Recuerden que aquí en esta lista, fíjense, en la base de datos yo me puse aquí al final. Entonces me voy a eliminar. Entonces, ¿qué me dice aquí? Ingresa el nombre del estudiante que quiere quitar. Ya, me voy a salir yo. Entonces ahí puse mi nombre y automáticamente me sacaron de la base de datos. Por lo tanto, si ahora quisieran acceder a mis datos, ya no van a poder, porque me quitaron. Fíjate, si ahora yo quisiera calcular mis notas, ver mis notas, ya no se puede. ¿Se dan cuenta que me da error? Y me da aquí claramente un key error. ¿Por qué? Porque la clave Jordan ya no está. ¿Por qué? Porque la sacamos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde la sacamos? Aquí. Ahí la quitamos, con un del. ¿Sí? Así que así de sencillo podemos hacer esto. Muy bien. Y la última opción es salir, ¿verdad? Esa opción es muy fácil. Ponemos case 4 y para salir del bucle ponemos break. Y eso inmediatamente nos saca de este bucle. Entonces aquí podemos poner un print que diga gracias por utilizar nuestro sistema. ¿Sí? Y un print final. Entonces ya con esto el profesor puede revisar notas, ingresar nuevos estudiantes, sacar estudiantes y puede salir del programa. ¿Ok? Entonces vamos a jugar un poco para ver que esté funcionando bien. Vamos a jugar un poquito. Entonces vamos, por ejemplo, a ingresar un nuevo estudiante. Ya, entonces ponemos la opción 2. El nombre de este estudiante va a ser, por ejemplo, no sé, Francisco. Y como nota va a tener un 6.7, un 6.78 pues ahí, un 6.8 y un 6.9. Listo. Ahora puedo consultar las notas de ese estudiante. Entonces vamos a ver a Francisco. Y fíjate, estas son las notas de Francisco y su promedio. Ahora, por ejemplo, quiero eliminar un estudiante. Pongo la opción 3 y ¿qué ocurre? Aquí tenemos un key error. A ver, déjenme revisar. Déjenme revisar. Ahí sí, 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 sí. Ahí sí. Ahora sí está funcionando la eliminación de un estudiante. Vamos a eliminar, por ejemplo, a Javier. ¿Se fijan? Ya lo eliminamos de nuestro menú. Y así podemos jugar. Si yo pongo la opción 4 salimos. Entonces ahora sí se termina y dice gracias por utilizar nuestro sistema. ¿Te fijas? O sea, ya el programa está funcionando. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a corregir los errores. ¿Dónde podríamos tener errores? A ver, aquí, fíjate, el usuario tiene que escoger una opción. Opción uno, 2, 3 o 4. Entonces aquí se puede generar un error. Porque, por ejemplo, a ver, aquí yo tengo que escoger una opción. ¿Qué pasa si pongo 6? No pasa nada, el programa sigue funcionando. Pero si yo pongo una cadena de texto, el programa genera un error. Por lo tanto, en esta opción tenemos que generar inmediatamente un try except. ¿Sí? Try, y aquí except. ¿Sí? Porque ahí podemos tener un error. En el except vamos a poner un mensaje que diga error. Usted debe ingresar una opción válida. Y para que volvamos al inicio, vamos a poner continuo, porque si no hacemos eso, igual nos va a dar error. ¿Sí? Entonces tenemos que volver al inicio con continuo. ¿Ok? Entonces, aquí en nuestro programa, si yo pongo cualquier tontera, fíjate que el programa ya no da error, sino que me muestra un mensaje que dice que debemos ingresar una opción válida y me vuelve a mostrar el menú. ¿Sí? Así que por ese lado, aquí puedo poner incluso un print, por ese lado está funcionando bien. ¿Dónde más podríamos tener un error? A ver, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si el usuario quiere ingresar un estudiante? Ya vamos a poner la opción uno. ¿Qué pasa si yo aquí pongo cualquier cosa?
Ah, ya. ¿Qué ocurre? Que aquí ya tenemos un error. ¿Por qué? Porque en la opción uno yo quiero consultar las notas y los promedios de un estudiante y estoy buscando un estudiante que no está. Entonces eso me genera un key error. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir ese key error. ¿Ok? Entonces aquí, donde se ingresa el nombre, ¿ok? Y particularmente aquí, ¿verdad? Donde buscamos las notas, tenemos que revisar que el nombre esté. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner un try, podemos poner todo esto dentro de un try y aquí podemos poner un except, ¿verdad? Y le podemos poner un mensaje que diga, usted debe ingresar, o no sé, el estudiante que usted busca o el estudiante no se encuentra en la base de datos, ¿verdad? Y aquí tenemos que volver al inicio, entonces usamos un continuo, ¿sí? Porque si aquí esto de error significa que pusimos una clave mal, ¿no? Por lo tanto, si pusimos una clave mal, significa que el estudiante no está en la base de datos. Y por eso aquí me dice que el estudiante que estoy buscando no está en mi base, ¿sí? Entonces vamos a revisar, opción uno. Quiero saber qué notas tengo yo. Ya, yo sí estoy, entonces me muestra las notas y mi promedio, así que no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber qué notas tiene Montserrat? Ah, esa estudiante no está en mi base de datos y me vuelve a menos. ¿Se fijan? Que ya no me da error como lo decíamos antes. Lo corregimos con el try ese. ¿Ok? En la opción 2, ¿qué podríamos tener de error? Bueno, aquí ingresa las notas del estudiante, ¿verdad? O sea, el nombre. Aquí ingresa las notas y después simplemente lo ingresamos a nuestra base de datos. Ahí no tendríamos problema. Lo que sí deberíamos corroborar es que quizás el estudiante ponga números efectivamente, ¿no? Pero aquí, al parecer, en la opción 2 no deberíamos tener un error, ¿sí? Vamos a corroborar que en la opción 2 no tengamos error. Por ejemplo, ingresa el nombre, yo puedo poner cualquier tontera y funciona. Y si ingreso en las notas cualquier tontera, ahí tenemos un error. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí esto está transformándolo en float, o sea, en un número decimal. Y si yo ingreso cualquier tontera, no puedo. Entonces, ese float tenemos que arreglarlo con un try ese. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner try. em, a ver, ya sé lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner acá adentro. ¿Sí? Vamos a poner aquí try. ¿Sí? Ahí el usuario tiene que ingresar un número, una nota. Y aquí voy a poner except. ¿Sí? Y le voy a poner un mensaje que diga, usted debe ingresar una nota correcta, por ejemplo. No sé, algo de ese estilo. Y después tenemos que volver al inicio del for. Entonces voy a poner continuo. ¿Sí? Uy, sí, perfecto. ¿Sí? Y aquí puedo poner un print. Uy, lo voy a poner dentro del ese. Y ahora ya no deberíamos tener problema aquí en esta opción. ¿Ok? A ver, vamos a corroborar. No, ese print tenemos que ponerlo antes del continuo. Print, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, a ver, vamos a hacer correr esto. Tenemos que revisar si la opción 2 nos genera algún error. Ingrese un nombre. Ya, ¿y qué pasa si yo ingreso cualquier tontera? No hay problema. Ingrese la nota. Ya, voy a ingresar una cadena de texto. ¿Qué pasa? Dice, aquí, ¿se acuerdan que antes se detuvo y generó error? Ahora no. Me dice un mensaje que dice, usted debe ingresar una nota correcta. Ya, ahora sí, yo ingreso una nota correcta. Hay un 7.8. ¿Te fijas? Eh, entonces, ahí ya estaríamos corrigiendo ese problema. ¿Ok? Bien, entonces por el momento esa segunda opción está funcionando. La opción 3 nos permite eliminar un estudiante. ¿Qué pasa si yo elimino o intento eliminar un estudiante que no está? A ver, vamos a poner la opción 3. Yo quiero eliminar una persona que no está. También se genera un error. Entonces también tenemos que poner aquí un try except, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner try. Esto lo vamos a poner dentro del try, ¿verdad? Y si se genera un error, except. ¿Qué significa que aquí se genera un error? Que el estudiante que estamos intentando eliminar no está. Entonces vamos a poner un mensaje que diga el estudiante que usted está intentando sacar de su base de datos no se encuentra. ¿Sí? Y ahí está. Ahora sí, si yo intento sacar un estudiante. Y aquí me faltó volver al inicio.
Ahí sí, me faltó volver al inicio. Ahora sí. Ya. Entonces aquí, ahora sí, quiero eliminar un estudiante que no está. Fíjate que ya no me da error, sino que me dice que el estudiante que estoy intentando sacar no está. ¿Se fijan? Y ahora la opción 4, perfecto. Entonces ahora sí nuestro programa está completamente corregido. ¿Sí? Aquí en el for, sí, podríamos tener ahí un pequeño detalle. Quizás sería más cómodo poner el try. A ver, vamos a sacar ese try porque ahí me di cuenta de un pequeño detalle. Ok, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, permítanme poner esto acá. Voy a eliminar esto. Mm, mm, Ahí sí. Ya, ahí, así es como estaba aquí el for. Para corregirlo, lo vamos a meter mejor completo. ¿Sí? Aquí, ahí sí. Y aquí vamos a poner ese. ¿Sí? Y ahí vamos a poner el mensaje que diga, usted debe ingresar notas válidas. Válidas. ¿Sí? Y ahí continúa. Ahora sí. Ya, ahora sí, porque antes me estaba marcando un pequeño error, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjate, aquí tenemos nuestra lista de notas, aquí ingresamos las notas y al final, ¿cierto? Ingresamos el usuario a nuestra base, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a revisar la opción 3. Esa, no, esa era la opción 2. Para ingresar el estudiante, ingreso el nombre, no sé, Daniel, y ingreso sus notas. Aquí ingreso cualquier tontera que ocurre, inmediatamente me dice que debo ingresar notas válidas, ¿verdad? Entonces ahora sí vuelvo al inicio y me da la opción de escribirlo e ingresar los datos como corresponde. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo este programa nos genera un menú donde nosotros podemos jugar con esta pequeña base de datos que hemos creado aquí y podemos ir haciendo distintas cosas, consultar datos a la base, ingresar nuevos elementos, eliminar elementos, ¿se fijan? Y todo está corregido con try except en caso de cualquier error. Esto no se va a detener, sino que nos va a regresar al inicio. ¿Sí? Esa es la idea básicamente de esto. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.